Bueno, continuamos con la enseñanza. Eh, Mesiánicos. ¿Por qué mesiánicos? En el nuevo pacto, los hermanos primitivos conocían a su Salvador como Yahshua, Yahshua el Mesías. Entonces eran al que seguían. Por eso eran conocidos como mesiánicos o como nazarenos. ¿Por qué? Porque Yahshua era de Nazaret. ¿Sí? El seudónimo o el apodo pues que se les puso a los hermanos como cristianos, esa palabra la dieron o la pusieron los paganos, ¿verdad? Dios no les puso este nombre a la iglesia, cristianos. Fue en forma de escarnio, una burla, porque les decían los cristos chiquitos. Entonces, desde ese punto viene toda la confusión. Nosotros, los que seguimos al Mesías, los que somos nazarenos o somos mesiánicos, nos llegamos a un punto donde Dios empieza a abrir nuestro entendimiento y nos revela nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Por eso yo le estaba dando la escritura acerca de Abraham. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir hoy al nuevo pacto donde habla el apóstol Pedro en capítulo 1. Pedro capítulo 2, perdón. Pedro capítulo 2. Fíjese bien lo que dice en primera de Pedro capítulo 2, lo que decía el apóstol Pedro a ese grupo de creyentes. Dice así, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿dónde está? Permítame poquito, ¿sí? 2, Pedro capítulo 2, 2. Es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Fíjese cómo, hermano, cómo Dios, cuál es la identidad que Dios nos da. Y es la identidad, amada persona que nos ves, que no conoces a Dios, es la identidad que Dios te quiere dar, ¿verdad? Para aquellos que vean este video, que no sean creyentes o que no sean evangélicos, para que vean la identidad que Dios quiere darles si algún día deciden ser seguidores de Yahshua. Y no los estoy invitando con esto a una denominación o a una religión, porque ser creyentes no es ser religiosos o no es una religión, es realmente tener una comunión directamente con Dios. Por eso, o sea, es bueno que sepamos cuál es nuestra identidad. Decía el apóstol Pedro ahí en su carta, capítulo 2, decía, hablando acerca del pueblo de Dios, dice versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Pero fíjese bien lo que dice, aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hay algo muy similar en esta palabra a lo que sucedió en la vida de Abraham. Abraham en un tiempo, de la misma manera, él vivía en tinieblas, ¿sí? Ya se lo comenté hace un momento. Vivía en tinieblas, vivía en la oscuridad. Entonces Dios le hace el llamado y lo transporta ¿a dónde? Lo transporta a la luz, ¿sí? O sea, hubo un cruce, vamos a verlo así. Hubo un cruce, entró a otra dimensión, hubo un cambio, ¿sí? Hubo una metamorfosis, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, en nosotros, igual de la misma manera, el apóstol Pablo dice que en otro tiempo, dice, éramos tinieblas, ¿verdad? Dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿cuál es la similitud con el patriarca Abraham? Que nosotros también estábamos en un tiempo viviendo en tinieblas y fuimos transportados a la luz, ¿verdad? Fuimos llevados de las tinieblas a la luz. O sea, hubo igual una metamorfosis, hubo un cambio, hubo un cruce. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? ¿Por qué le estoy compartiendo esto? Abraham, hermano, en el antiguo pacto se le conoció como el hebreo, Abraham el hebreo, ¿sí? La historia habla acerca de cuando Lot, su sobrino, fue llevado cautivo por los de Sodoma. Cuando fue llevado cautivo este joven, dice que unos siervos de Lot fueron y buscaron a Abraham para darle aviso que
que su sobrino había sido llevado cautivo. Pero ellos se refirieron a esto, cuando hablaban de Abraham, dijeron con Abraham el hebreo, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Fíjese bien, ¿qué es lo que significa la palabra hebreo? La palabra hebreo viene del latín hebraeus o hebreus. La palabra hebrea viene de Eber, que significa, fíjese bien, significa cruce al otro lado. Es lo que significa la palabra hebreo, ¿sí? Hebreo significa cruce al otro lado. Eso es lo que significa. Fíjese bien, ¿por qué le estoy compartiendo esto, hermano? ¿Por qué le hago tanto énfasis en esto? Porque nosotros, así como el patriarca Abraham cruzó o cambió su vida, se le conoció como el hebreo, porque cruzó. Entonces, nosotros que vivimos en un tiempo en las tinieblas, que vivimos, vamos, en Ur de los Caldeos, que vivimos en el paganismo, que vivimos, si lo queremos decir de esta manera, espiritualmente hablando, que vivimos en Egipto, la que representa una nación pecadora, y la vida cual llevamos nosotros, cuando recibimos el llamado de Dios, ¿verdad? Él de la misma manera como lo hizo con Abraham, lo hace con nosotros. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tus ideas, de tu carnalidad, de tu pecado, porque yo te voy a transportar o te voy a cambiar, te voy a poner en la luz, o te voy a cambiar, va a haber una metamorfosis en tu vida, un cambio. Entonces, estamos también llevando a cabo un cruce de las tinieblas a la luz. Entonces, nosotros, hermano, nuestra identidad en Yahshua, nosotros, hermanos, somos hebreos espiritualmente. Véalo, o sea, véalo en la escritura y es lo que somos nosotros. O sea, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta estudiar a fondo para ver realmente el significado de las palabras en hebreas, ¿sí? O sea, algunos hermanitos que vean este video, tal vez hasta se van a burlar, se van a reír y van a decir que yo estoy loco. Pero realmente, hermano, lo que nos hace falta es el escrutinio, es el estudio. Ver realmente el significado de las palabras hebreas, sin que sean transliteradas. Nosotros, hermano, los que seguimos a Yahshua, los que estamos dentro del Evangelio, somos hebreos, hermano, somos hebreos, es lo que somos, no somos cristianos. ¿Por qué? Porque ese nombre no nos lo dio Dios. Nosotros somos pueblo escogido, somos linaje, nación santa. ¿Ah? O sea que ese nombre es el nombre que Dios nos da. Somos hebreos, somos pueblo, somos linaje, somos nación santa. No somos cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque eso significaba una burla, un escarnio. Entonces nosotros no tenemos por qué seguir llamándonos o seguir diciéndonos que somos cristianos, ¿sale? O sea, por eso yo quería ver esto, la identidad que somos en Yahshua, dentro del Evangelio, dentro de la Escritura. Le digo esto, hermano, ¿por qué? Porque con el paso de la historia, mi hermano, ha sucedido muchas cosas, ¿sí? Se ha cambiado todo, o sea, se ha cambiado toda la escritura, ha sido cambiada y por ende la escritura nos hace ver a nosotros o tomar una perspectiva equivocada de lo que somos en el Señor, ¿sí? Pero, hermano, para que nosotros podamos entender, primeramente tenemos que ser humildes, ¿verdad? Para aceptar que, pues sí, estuvimos nosotros equivocados, que nos enseñaron mal, hermano, pero como le decía al principio, no es para juzgar, no es para criticar, nada, es nada más para salir a conocer la verdad, ¿sale? Conocer la verdad, ese es el propósito, mi hermano, nada más, que conozcamos la verdad y los que quieran seguir el camino, o sea, que conozcan realmente quién es Dios, ese es el propósito, hermano. Bueno, fíjese bien, en el libro de Génesis capítulo 48, dándole secuencia a la identidad que somos en Cristo. Fíjese bien, Génesis capítulo 48, lo que dice, hablando acerca de Jacob. Génesis 48, déjeme le doy lectura. 48, del 11 al 19, le voy a dar lectura rápidamente para no tardarnos tanto. Del 11 al 19, dice así: dijo Israel a José, estamos hablando de Jacob, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra
Y los tomó José a ambos, Efraín y a su derecha, a su derecha y a la izquierda de Israel, a Manasés. Dice, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Dice, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud, que dice, de naciones. En otra versión habla acerca de que, habla diciendo que, dice, en otra versión, dice, y su descendencia formará multitud de gentiles. O sea, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque nosotros los que seguimos a Yahshua, los que nos decíamos cristianos o los que se dicen cristianos, sin darse cuenta, hermanos, por no escudriñar la escritura, pues no tienen en sí, hermano, no saben que realmente nosotros provenimos de una tribu. Cuando habla acerca de esta lectura que leímos, la primogenitura era para el mayor, pero aquí en este caso Israel, Jacob, bendice primeramente al menor, ¿sí? Vemos que su padre, hablando de José, se molesta, le dice que así no. Entonces dice, da la respuesta a Jacob y dice, no, déjalo así. Dice, aunque él es el mayor, aunque él es el menor, dice, de todos modos, hablando acerca de Efraín, dice, él va a venir a ser una nación grande, va a ser la multitud de los gentiles. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, si escudriñamos la escritura y los que nos hemos inquietado por ver que hay algo más escondido, más a fondo, somos, hermanos, los huesos secos que profetiza Ezequiel. ¿Por qué? Porque provenimos de una tribu, hermano. O sea, nosotros no somos gentiles, ¿sí? Somos del pueblo, somos de una tribu. La Biblia habla, hermano, y escudriña la escritura hablando acerca de las 12 tribus que fueron esparcidas, se asimilaron a las demás naciones. O sea, yo le puedo decir, hermano, que hay japoneses que son israelitas, hay canadienses que son israelitas, hay americanos israelitas, hay mexicanos israelitas, por todo el mundo, hermanos, se fueron esparcidos, se asimilaron a las naciones israelitas. Estamos hablando de las 12 tribus. Son 12 tribus, pero todos son israelitas, ¿sí? Acuérdense que hay una tribu que es la cuarta, que es la tribu de Judá, la que se encuentra sentada en la nación de Israel, ¿sí? Que son los que no aceptaron al Mesías, los que rechazaron la primera venida, los que siguen esperando la primera venida. Pero las demás tribus fueron esparcidas cuando empezaron las persecuciones, se asimilaron a las naciones, mi hermano. Entonces, nosotros que el Espíritu del Eterno nos ha inquietado a buscar, nos ha hecho sentir que hay algo más de lo que se nos enseñó dentro de las iglesias, somos los huesos secos. Provenimos, hermano, provenimos de una tribu, ¿sí? Hermanos en el Señor, no se enoje, ni se moleste, ni se ría de esto, ¿verdad? Antes de hacer un prejuicio, primero vaya y escudriñe o pídale la revelación al Eterno para que también a usted lo haga ver, le haga entender y lo despierte que usted también proviene de una tribu, no es un gentil, no era un gentil que no estaba dentro del propósito de Dios. O sea, se requiere humildad, ¿sí? Para que usted, amado hermano, en el Señor entienda que usted proviene de una tribu, ¿verdad? Pero se ha cegado, hermano, lo ha cegado, no sé, esas falsas doctrinas, esas doctrinas equivocadas, pero hermano, pero Dios está despertando y nosotros estamos orando por ustedes, hermanos, que no aceptan esto. Estamos orando para que Dios abra su entendimiento, ¿verdad? Porque así va a ser, hermano. O sea, Dios habla en su escritura que su conocimiento llenará toda la tierra y que todos le conocerán tal y cual es. Y por eso nosotros nos hemos dado la tarea, hermano, de hacer estos videos.
Ok, entonces esa es nuestra identidad, mi hermano, ¿sí? Es nuestra identidad en el Señor. El punto de esto, hermano, es de que, fíjese bien, al principio hablamos de que si era... ¿Por qué les comparto esto, hermano? De cuál es nuestra identidad. Yo se los comparto, hermano, porque quiero alentarlos o despertarlos a de que todo, hermano, todo esto ha sido tergiversado, o sea, el evangelio ha sido cambiado, el evangelio ha sido adulterado, hermano, y por eso vienen muchos errores, muchas falsas creencias, muchas falsas pensamientos, ideologías, al grado ¿cómo le podría decir? De las famosas iglesias. Fíjese bien, ¿por qué, hermano? Yo le hacía la pregunta al principio de que si era algo, un mandamiento era congregarnos, pero fíjese bien, llevo varios días indagando esto, hermano. Usted me dirá, ¿verdad?, que la Biblia habla de iglesias y la habla en el libro de Apocalipsis, pero fíjese bien, como le decía hace un momento, todo fue transliterado, toda la palabra en el hebreo, en el arameo y en el griego se transliteraron al latín, fueron cambiadas para hacernos la más fácil, pero ahí es donde vino la confusión, ¿sí? Por ejemplo, el significado de eclesia es en griego, ¿sí? Fíjese bien, el significado de eclesia, o sea, ¿por qué eclesia? Porque es en el idioma griego, eclesia, que es algo similar a qué, hermano, a iglesia, ¿verdad? Para variar, como buenos mexicanos, ¿verdad? Como buenos mexicanos, esta palabra también fue transliterada, ¿sí? O sea, es lo mismo que hicieron con el nombre de Jesús. Yeshua, Jesús, es algo similar. Entonces, hablando de eclesia, es lo mismo, eclesia, o sea, la palabra iglesia es similar, fue transliterada, pero con el significado de qué, de iglesia, con el significado de que es un salón, es una nave, ¿cómo se puede decir? Es mm, un templo, vamos a verlo así. Pero fíjese bien, la palabra eclesia, ¿qué significa realmente, mi hermano? En el hebreo, ¿sí? La palabra eclesia significa o es apartados, o es asamblea, congregación o llamados. Fíjese bien, ahí es donde viene todo el problema acerca de la congregación, ¿sí? La palabra eclesia significa asamblea o congregación o llamados. Tocando este punto, hermano, si lo vemos como iglesia, vamos a verlo así. Mucho creyente, mucho cristiano cree que la iglesia empezó ¿dónde? En el Pentecostés, ¿ah? Porque así nos lo enseñaron. Así nos lo enseñaron. Yo también lo creía que ahí surgió la iglesia en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas y empezaron a hablar en varios idiomas, que había gente que era de otros países, de otras ciudades, de otras comunidades. Entonces, nosotros creíamos y así nos enseñaron que ahí había comenzado la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos habíamos dado la tarea de ver realmente qué era lo que significaba eclesia, ¿sí? Pero ahora que vemos que eclesia significa congregación, fíjese bien, mi hermano, la iglesia realmente, vamos a verlo así, no comenzó en el Pentecostés. Si se trata de iglesia, si lo queremos ver como iglesia, ¿cuándo empezó? ¿Sabe cuándo empezó? Desde el antiguo pacto. ¿Quién era la iglesia en el antiguo pacto? ¿Quién era la iglesia? Vamos a ser claros. Eclesia, iglesia, congregación, ¿sale? Es lo que significa congregación o asamblea. ¿Quién era la iglesia en el antiguo pacto? ¿Quién era? En el antiguo pacto, la nación de Israel o el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, eran vistos como la congregación, ¿sí? Eran vistos como una asamblea grande. Dios, cuando empezó a manifestarse en el monte Sinaí, le decía a Moisés que llamara al pueblo y que los congregara, ¿verdad?, a las faldas del cerro porque Dios iba a hablar. Cuando se levantó el tabernáculo, de la misma manera dice que el tabernáculo estaba en medio del pueblo y que cuando Dios iba a hablar o se iba a manifestar, que le decía a Moisés que le hablara a la congregación para que se congregaran, ¿sí? Porque Dios iba a hablar. Eso es la eclesia, congregación, asamblea. Asamblea, ¿qué es una asamblea? Es un grupo de personas que se reúnen para tomar decisiones.
Acuérdese cuando Jetro le dijo a Moisés, llámate ciertos varones llenos del Espíritu para que te ayuden con las cosas porque tú solo no vas a poder. ¿Sí? Les dio una orden, les dio un ministerio, les dijo va, que ellos se encargaran de las cosas más pequeñas y que las grandes se las llevaran a Moisés. ¿Ok? Entonces, una asamblea, cuando se iba a tocar un tema, Dios llamaba a esos cabezas, esos líderes de ciertos grupos de familias, se reunían, eso era una asamblea y tomaban decisiones. ¿Sí? Entonces, eclesia es lo que significa asamblea. ¿Cuándo empezó la iglesia, como se dice hoy, desde el antiguo pacto? Con el Israel, cuando estaban en el desierto. Esa era la congregación. Es lo que significa, hermano, eclesia. No precisamente una iglesia, no precisamente un mobiliario, un templo, una casa, una nave, no. Eclesia es la congregación. Hermano, nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque somos la congregación. Todos los hermanos que estamos regados en el mundo somos la eclesia, la congregación, la asamblea de Dios. No son los templos, no son las denominaciones, porque ahí hay otro punto, mi hermano, que queremos tocar, hablando de las denominaciones. O sea, todo el problema que surgió por esta situación. Hoy en día, dice bien, hermano, qué triste. Cada iglesia tiene su denominación. Cada iglesia tiene su doctrina, cuando no debería de ser así. ¿Sí? No debería ser así, ¿por qué? Porque Dios no instituyó denominaciones, y ahorita se lo voy a mostrar con la escritura. Dios no vino a traer diversidad de doctrinas, diversidad de denominaciones, no. Dios estableció una iglesia, ¿sí? Y la estableció desde que estaba en el antiguo pacto la nación de Israel. Cuando entramos al nuevo pacto, los nuevos creyentes eran la iglesia. Eran la iglesia, los nuevos creyentes eran la iglesia, pero vuelvo a lo mismo, no precisamente era un lugar, era una iglesia, un templo, no, hermano, era la congregación. ¿Sí? Si usted lee, hermano, usted me podrá decir, es que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan de templos. Sí, hermano, fíjese bien, en el Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento como usted lo conoce, se habla de templos. ¿Sí? Hermano, pero es que ahí dice que los templos, se reunían en los templos, sí. Pero fíjese bien, si usted lee la escritura con detenimiento y con atención, cuando se habla acerca de templo, fíjese que la T está puesta en mayúscula. ¿Por qué, hermano? Porque se refería al templo que había levantado Salomón, cuando todavía estaba el templo que Dios había ordenado que se hiciera. El que hizo Salomón, el primer templo que después fue destruido, y luego vino otro, no recuerdo quién en este momento, se levantó el segundo templo que también fue destruido. ¿Sí? Pues era cuando se predicaban los discípulos o los apóstoles o Pablo o mismo Yahshua, dice que entraba y daba la enseñanza en el templo. Pero vea, templo con T mayúscula, se hablaba del templo que se había levantado, que Dios había ordenado en el tiempo del nuevo pacto, y también en el del antiguo pacto había templo que Dios había dicho que se hiciera. ¿Sí? Pero no como ahora, que hay muchos templos. O sea, ahora el hombre ha decidido hacer templos para reunirse. Pero, hermano, tristemente, está bien, o sea, uno no va en contra, pero tristemente, hermano, o sea, ha surgido tantos problemas en las iglesias. ¿Por qué? Por las doctrinas, por las denominaciones, y es donde ha surgido mucha confusión. Y ahorita le voy a decir por qué.